movimiento era un contrarrevolucionario que debía ser atacado. Esos son acuerdos de la Tercera Internacional y que los sindicatos debían aceptar la dirección de la Tercera Internacional y pasar a ser parte como una seccional o un departamento de la Internacional. Y todos tenían que tener un apoyo a las nacientes en aquel momento repúblicas socialistas. En 1921 se hizo el tercer congreso de la Internacional Comunista, en la cual se aprobaron las tácticas del Partido Comunista con lo que se llama la nueva política económica. Quiere decir, ellos elaboraron una política que se llaman los planes quinquenales para elaborar desde el Estado toda la política del desarrollo económico. En el cuarto congreso, entonces ya había 5 años de la revolución, se hizo una revisión y se planeó el primer plan quinquenal del desarrollo económico de la revolución y la Tercera Internacional. Ahí sucedió la muerte de Lenin y a partir de la muerte de Lenin, entonces ya en 1924 el Congreso de la Tercera Internacional aprobó o reestructuró lo que se llama la centralización democrática. Quiere decir, todo el mundo puede discutir, puede dar sus ideas, pero cuando se llega a un acuerdo, el buró político o la conducción política, lo que ellos dicen no se puede contradecir, nadie lo puede contradecir, que es lo que se llama el centralismo democrático. El centralismo democrático. Sí, ese es el método que utilizan las organizaciones socialistas y algunos partidos hasta de la democracia representativa para poder conducir la dirección política. En 1926 ya un comité reunido expulsó de la Tercera Internacional a Zinoviev, que era el presidente de la Tercera Internacional, y a León Trotsky. León Trotsky, un personaje muy importante, fue el que organizó el Ejército Rojo y entró en contradicciones con Lenin, con Stalin, ya que se suponía que él iba a ser el sucesor de Lenin, pero Stalin lo cortó, quiere decir, le tronchó en la carrera política y fue expulsado del Partido Comunista Ruso y fue expulsado de la Tercera Internacional. En 1926, en el sexto congreso, ya ahí comenzó, digamos, el poder de José Stalin sobre el Partido Comunista Ruso y sobre la Tercera Internacional. En 1935 el problema era fundamentalmente ya contra el fascismo y ese congreso de la Tercera Internacional se reflejó fundamentalmente en la política frente al fascismo. Y en 1943 la Tercera Internacional decidió disolverse. Era la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, quiere decir la Unión Soviética, era aliada a los Estados Unidos, a Inglaterra y a otros países capitalistas frente al fascismo, entonces los comunistas disolvieron la Tercera Internacional. Se había formado, pero no tuvo mucho éxito, lo que se llama la Cuarta Internacional. León Trotsky, después que fue expulsado del Partido Comunista, fue expulsado del país y de la Tercera Internacional, organizó la Cuarta Internacional, pero esa Cuarta Internacional no tuvo los efectos que se esperaban por el asesinato que hubo de León Trotsky en México. Quiere decir que la Segunda Guerra Mundial paralizó las actividades de la Tercera Internacional Comunista y de ahí en adelante la Unión Soviética pasó a tener el control absoluto de todos los países comunistas, tanto en Europa, en el este y en todos los continentes, y no se ha creado o no se creó otra nueva internacional. Por lo tanto, la Tercera Internacional fue la más grande actividad internacional de los partidos comunistas y la de la Cuarta Internacional no tuvo mucho éxito. Se habla de una Segunda Internacional, segunda y media, que eran 9 grupos que se reunieron, por eso no tuvo mucho éxito. Don José Gómez Cerda, en la República Dominicana esos cambios que se han producido a nivel internacional han dado al traste con la llamada izquierda, con los partidos comunistas y se manifiestan en minoría. En la realidad actual se ha hecho esfuerzo por mantener una organización que unifique a todos esos sectores. ¿Es posible? Bueno, lo que podríamos decir, como estamos hablando de organismos internacionales,
Aquí el Partido Comunista Dominicano fue el que tuvo mayor relación a nivel internacional con estas organizaciones y era, podemos decir, el partido que estuvo más relacionado, más vinculado a las actividades internacionales. De cómo se puede organizar, Carlos, casi siempre en todos los países, todos estos movimientos e ideologías dependen de las personas que encarnen. O sea, las ideas pueden ser buenas o pueden ser malas, pueden ser revolucionarias o pueden ser reaccionarias, depende de las personas que encarnen. Y actualmente nosotros no tenemos, desde hace muchos años, líderes o un líder grande de la izquierda que pueden causar estos movimientos políticos. Como en otros países han surgido movimientos y líderes, pero nosotros en los últimos 20 años, por ejemplo, podemos decir, la izquierda o los grupos comunistas que están en el ámbito nacional e internacional no han tenido un líder que encabece este movimiento o esta actividad. Y sin un líder es difícil los movimientos ideológicos poder tener una buena actividad. Profesor José Gómez Cerda, estas organizaciones internacionales han producido cambios en la realidad económica de los pueblos. ¿Qué dirección han tenido estos cambios y si la humanidad disfruta de la lucha de esos grandes revolucionarios que históricamente dieron sus esfuerzos y sacrificios y hasta su vida por producir cambios en las naciones? Bueno, lo que estaba hablando de la Internacional Comunista, hay un país que es China, que tiene el partido más grande, que nunca fue parte de la Internacional Comunista. Siempre hubieron confrontaciones ideológicas entre ellos, aunque siempre se han dicho que son comunistas. Mao Zedong, que fue el creador, nunca simpatizó con los soviéticos y eso trajo un atascamiento. Pero cuando la Unión Soviética estaba en su apogeo, que tenía poder político, económico y social, ayudó y contribuyó mucho a movimientos de izquierda en la República Dominicana y en todo el continente. Quiere decir que los organismos internacionales, en el caso de los comunistas, no es como el caso de los capitalistas que ayudan con dinero, sino la ayuda fundamental de la Internacional Comunista, cuando estuvo en su apogeo, fue el apoyo en la propaganda, en la creación de militantes, en el apoyo logístico para acciones, para manifestaciones, hasta llegar al poder. Quiere decir, en 1934, 43, cuando terminó la Tercera Internacional, en América Latina no habían partidos o movimientos que estuvieran comunistas, que estuvieran en el poder. Por lo tanto, no se puede reflejar si no eran ayuda a movimientos de oposición y movimientos revolucionarios de América Latina, y hicieron una gran contribución para el desarrollo de esos líderes, para la formación, para la propaganda, para la educación, que era la forma que ellos tenían mayor concretización de sus ideas internacionalistas. Queridos televidentes, hasta aquí la presentación del profesor José Gómez Cerda en este su programa Acontecer Económico, que al despedirnos queremos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices. Siga en sintonía con Santo Domingo TV. Saludos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico, esperando que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices. Y les deseo mucho éxito. Hoy tenemos con nosotros a ese distinguido profesor José Gómez Cerda, especialista en asuntos internacionales, y hoy vamos a tratar el tema de la Internacional Socialista. Don José, la semana pasada concluíamos el ciclo de la llamada internacionales. Sí. Hablamos anteriormente sobre lo que fue la primera y la segunda internacional, o sea, la primera internacional que se fundó en 1864 y la segunda internacional en 1889. Toda la discusión, especialmente entre los socialistas, giró en la primera parte, en las discusiones que tuvieron Bakunin, que era anarquista, y Carlos Marx. Después las confrontaciones de las ideas de Lenin y de Bernstein.
Pero ya en 1919, después de pasada la Primera Guerra Mundial y cuando Rusia ya hizo su revolución, que Lenin entonces tomó el poder, Lenin creó la Tercera Internacional, pero ya esa internacional no era socialista, sino comunista. Y vino una separación muy clara del socialismo, que se dividió en dos ramas. El socialismo llamado científico de Carlos Marx, de Lenin, en la cual fue instalado en Rusia fundamentalmente, y el llamado socialismo democrático o socialdemocracia, que tenía principios diferentes, fundamentalmente en lo que se refiere a las propiedades, si era propiedad del Estado, como lo proclamaba el socialismo científico, sobre los partidos, de que debía haber un solo partido o un partido único, sobre los sindicatos, de un solo sindicato. La socialdemocracia propugnaba, como su nombre lo dice, por una democracia, quiere decir que había pluralidad de partidos, pluralidad sindical y que podía existir la propiedad privada. En la Segunda Guerra Mundial, las actividades políticas a nivel general fueron paralizadas, política en el sentido de los partidos, que es lo que estamos hablando, como organizaciones internacionales, y el Partido Laborista de Inglaterra, que era uno de los partidos más fuertes que existía en Europa, donde estaba Winston Churchill como cabeza, fue el que propició, el que organizó una serie de conferencias, de reuniones tendientes a la creación de una internacional de los partidos socialistas o socialdemócrata. Y en 1953 ya quedó, 1951, en Frankfurt, Alemania, quedó constituida oficialmente, a pesar de que ya antes venían preparativos de la creación de un comité consultivo para crear la Internacional Socialista, que se llamaba Comisco en español, las siglas son en inglés, y ya en 1951, en Frankfurt, Alemania, repito, quedó constituido en un congreso mundial la Internacional Socialista. En la Internacional Socialista participan tres tipos de partidos: los que se llaman socialdemócratas, los que se llaman socialistas simplemente, o laboralistas, como se llaman en Inglaterra. Quiere decir que la Internacional Socialista es una organización que tiene las mismas raíces que el marxismo, que tiene las mismas raíces que el socialismo científico llamado, porque vienen los dos del mismo origen de la Primera y la Segunda Internacional. Entonces, hoy día la Internacional Socialista es una organización que existe en todas partes del mundo, tiene seccionales en todos los continentes y es una de las organizaciones más fuertes, más sólidas que existen dentro de los partidos, de las organizaciones partidistas o de organizaciones sociales, porque además tiene ramas especializadas en rama femenina y de distintos sectores. El organismo principal de la Internacional Socialista es el Congreso. Y más adelante vamos a hablar, porque la próxima semana se va a celebrar un congreso de la Internacional Socialista en Grecia, donde va una delegación de la República Dominicana. Esos congresos se reúnen cada 3 años y en ese congreso participan todas las organizaciones y todos los partidos afiliados a la Internacional Socialista. Después hay un consejo, después del congreso, que se reúne cada 2 veces al año. Y el financiamiento de la Internacional Socialista se da fundamentalmente de los aportes que hacen los partidos que son miembros. Pero además los partidos socialistas que están en el poder, que tienen gobierno, hacen contribuciones especiales para el mantenimiento de la Internacional Socialista, especialmente el Partido Laborista de Inglaterra. Y siempre han recibido una ayuda de diversas instituciones y fundaciones, como la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, que es una de las organizaciones que más contribuye económicamente y técnicamente al fortalecimiento y al mantenimiento de la Internacional Socialista.
El actual presidente de la Internacional Socialista es George